Bueno, buenos días para todas las personas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Bueno, lo primero pues es agradecerle su presencia en este espacio, su tiempo, su disposición en esto pues que nos parece tan importante en la formación y en el apoyo a sus hijos e hijas en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Nos encanta, nos emociona un montón este encuentro y que ustedes puedan estar aquí. Y pues sin más ni más, bueno, me presento para quienes no me conocen, soy María Jaramillo y soy la orientadora del bachillerato básico, pero también soy la encargada de dictar los talleres de sexualidad a la comunidad educativa. Dentro de esto, pues también pues, estamos supremamente interesados e interesadas en abordar este tema que es la prevención del consumo de sustancias y que ustedes tengan también información pues, que nos va a brindar ahorita Leonardo pues sobre esta temática, reflexiones que creemos que son absolutamente pertinentes y que pues ojalá podamos empezar a llevar cada vez más a los chicos y chicas. Entonces, bueno, sin más ni más, les presento a Leonardo García, psicólogo, especialista en psicología clínica y magíster en salud pública, experto en el diseño, implementación y evaluación de estrategias y programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y promoción de la salud mental. Ha sido asesor para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y consultor para la Organización Panamericana de la Salud. Es director científico de Kiwi Wellness Lab. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Leonardo. Espero pues que sea un espacio muy enriquecedor para ustedes y que puedan prestar mucha atención. Vamos a hacer una sesión de preguntas al final, entonces pues les pido que si tienen preguntas a lo largo pues de la charla, la puedan anotar para que se acuerden y al final pues se las hacemos a Leonardo. ¿Listo? Entonces pues bienvenidas todas las personas, espero disfruten el espacio. Bienvenido, Leo. Gracias, María. Bueno, muy buenos días. Bueno, pues muchas gracias por estar acá, por trasladarse hasta el colegio un sábado, seguramente también por estar en el tráfico para poder estar en el espacio. Bueno, la idea de la mañana de hoy es como que podamos tal vez como analizar, tal vez discutir algunas estrategias que puedan llegar a ser útiles si queremos seguramente prevenir temas de uso de sustancias psicoactivas, sobre todo pues cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Para empezar y poder tener algo de contexto, me gustaría preguntarles lo siguiente, y es, ¿qué familias tienen hijos en bachillerato? Ok, ¿primaria? Listo, muy bien. Grado noveno, décimo, 11, listo. Tal vez ya, por ejemplo, en primaria, no sé, bueno, primero, segundo, tercero, tal vez, listo, muy bien. Con eso entonces tenemos, digamos, como que un panorama bastante amplio. Bueno, yo creo que si vamos a hablar de esto, valdría la pena, tal vez iniciar con una conceptualización, o sea, haciendo como unas conceptualizaciones para saber más o menos o tener claridad precisamente de eso, de lo que vamos a ir hablando. Entonces, yo creo, me gustaría hacerles una pregunta para iniciar, y es, si vamos a hablar de sustancias psicoactivas, ¿ustedes qué entienden por el concepto de sustancia psicoactiva? O bueno, si yo menciono sustancia psicoactiva, ¿qué palabras, qué conceptos llegan a su cabeza? Drogas, alucinógenos, alcohol, ¿algo más? Cigarrillo, bueno, vapeadores, listo, muy bien. Tusi, alteración de la conciencia. Bueno, mencionaron varias sustancias y hablas, por ejemplo, de alteración de la conciencia y bueno, creo que podemos ir viendo a qué hacemos referencia, y es sí, cuando nosotros hablamos de una sustancia psicoactiva, pues estamos haciendo referencia a cualquier sustancia que cuando ingresa a mi organismo genera una alteración, o más bien, sí, una alteración en el funcionamiento del sistema nervioso central o de esto que llamamos cerebro, ¿sí? Y bueno, allí entonces creo que también es importante entender que cuando hablamos de esto, no todas las sustancias son iguales, sino que pues obviamente pueden haber sustancias, digamos que las sustancias se pueden clasificar de diferentes maneras, ¿sí? Normalmente cuando uno habla de esto, por ejemplo, puede entender que las sustancias se pueden clasificar en 4 grandes grupos. Por ejemplo,
Sustancias depresoras, sustancias estimulantes, sustancias alucinógenas y sustancias mixtas. Veamos. Una sustancia depresora, por ejemplo, ¿qué podría ser? A veces el concepto uno lo entiende como, ¿será que tiene que ver algo con el estado de ánimo? No, nada que ver. No tiene nada que ver con el estado de ánimo. De hecho, la palabra depresión, digamos en salud mental, la utilizamos porque la palabra depresión realmente hace referencia como a una caída, como a un bajón, ¿sí? O sea, si tú vas manejando, vas por la vía y habla de, o encuentras un mensaje que dice que hay una depresión en la vía, pues no nos está diciendo que la vía pues está triste, ¿no? Sino pues que evidentemente hay un bajón, un bache, ¿sí? Y en salud mental lo utilizamos para eso, es decir, depresión pues es como un bache emocional, motivacional, y en sustancias también, es como una caída, es decir, parece ser, o más bien las sustancias depresoras pueden generar, es como una reducción seguramente en esa activación conductual, en esa motivación, incluso pues en activación de algunas partes del cerebro muy particularmente. ¿Alguien podría decirme ejemplo de una sustancia depresora tal vez? Perfecto, el alcohol es un depresor. Y claro, cuando uno habla de esto, y aquí me parece importante entender algo. A veces se menciona lo siguiente, y es, depende de la persona. No. ¿Has escuchado personas que se paran acá y dicen, no, eso depende de la persona, eso es carreta? En todo el mundo el alcohol es un depresor. Leo, pero yo he tomado y yo he sentido que no sé, yo como que al principio me siento como más motivado, incluso como que bailo más, como que hablo más, ¿sí? De hecho, voy a tratar de explicar, necesito un cerebrito acá, de hecho voy a tratar de explicar por qué el alcohol es un depresor. Para entrar en contexto, levantemos la mano todas aquellas personas que hayamos consumido alguna bebida alcohólica al menos una vez en la vida, así haya sido por error. Muchos están diciendo, sí, por error. Yo no sabía. Bueno, la mayoría, creo que todos levantan. ¿Alguien que no? Bueno, prevalencia en el grupo 100%, listo. Listo. Entonces, por ejemplo, el alcohol. Particularmente, por ejemplo, actúa sobre diferentes áreas del sistema nervioso central. Por ejemplo, cuando las personas están ingiriendo bebidas alcohólicas, una de las partes sobre las cuales actúa el alcohol es, por ejemplo, en la parte occipital. La parte occipital sería como esta partecita de aquí atrás, o sea, esa parte de acá atrás. Y esa parte se encarga de la visión. O sea, gracias al occipital, usted está viendo acá una figura, un fondo, como que se mueve, ¿sí? Entonces, luz, colores. ¿Sí? Y eso, cuando uno empieza a consumir bebidas alcohólicas, empieza a afectarse un poquito, porque se empieza a deprimir esa parte. Y no es que usted vaya a ver cosas raras. Si usted empieza a ver algo diferente que no existe, pues tal vez no es el alcohol, pues es una psicosis o alguna otra cosa. Pero tengo una pregunta. ¿Qué hace, por ejemplo, que a usted le parezca que un rostro es atractivo físicamente? ¿Por qué un rostro le puede parecer a usted físicamente atractivo? La sonrisa, proporciones, y va por ahí. Sí, obviamente ustedes se pueden fijar en la sonrisa, en el color de ojos, Pero, por ejemplo, si la biología ha estudiado esto ampliamente, y básicamente ha encontrado que los seres humanos, muy inconscientemente, nos parecen muy atractivos los rostros como simétricos. Tiene que ver con eso, ¿no? O sea, y básicamente es eso, es como si yo generara una línea imaginaria en la mitad, como que entre más proporción haya entre un lado y el otro, más atractivo me puede parecer. Yo sé que eso es muy inconsciente, ¿no? No es que uno vaya por la vida midiendo como la simetría de las personas, pero es un ejercicio, pues digamos que inconsciente. ¿Pero por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, cuando las personas consumen bebidas alcohólicas, actúa sobre el área occipital y todo tendemos a verlo más simétrico. Ya. Eso puede explicar, por ejemplo, o sea, por ejemplo, ahí está el mito de, entonces el alcohol es un embellecedor. No, mire que sí, realmente sí, tiene que ver. Pero usted ya sabe, es por la simetría. El alcohol después actúa sobre algunas áreas del cerebro que tienen que ver con el lenguaje. Pregunta, ¿usted alguna vez ha estado en un grupo de personas en donde todas están tomando menos usted? O sea, ¿y están ebrias menos uno? ¿Alguna vez le ha tocado? Listo, trate de recordar ese momento. Entonces ya se ríen. Listo, traten de recordar ese momento.
¿Cómo era la conversación de esas personas? Son chistosas, ¿qué más? Hablan de todo, el que nunca habla, habla. Yo las llamo conversaciones esquizofrénicas. ¿Y por qué? Y es porque, por ejemplo, están hablando de una cosa y se saltan más rápido a otro tema. A veces como que uno dice, pero esto no tiene nada que ver. Miren, a mí me pasó hace como, yo creo que fue hace un mes tal vez, o mes y medio, estaba en un matrimonio. Yo hace un buen tiempo no consumo alcohol, entonces estaba ahí, estaba compartiendo, y ya eso de la 1:30 de la mañana la gente estaba bastante alicorada. Y recuerdo que estaba ahí como participando en una conversación y me causaba mucha curiosidad porque muchas de las personas que estaban en esa conversación no se conocían previamente, no se conocían de antes, se habían conocido ese día. Pero era muy curioso porque personas que no se conocían, por ejemplo, una persona que no conocía a otra persona le decía lo siguiente: es que ella te ama resto, ella lo ha dado todo por ti. Y yo le decía, marica, ¿cómo lo sabe? ¿Sí? Si lo acaba de conocer, no entiendo. Y el otro le decía, yo sé, eres tan buena gente, definitivamente eres una gran amiga. Y yo, ¿qué? ¿Pero amiga de dónde? Pero bueno, esas son las conversaciones. ¿Pero por qué pasa eso? Voy a tratar de explicarles. El alcohol actúa sobre una parte que se le conoce como el área de Broca. El área de Broca se encarga muchas veces como de lo que yo digo. Pues se empieza a deprimir, por eso yo digo más cositas, ¿sí? Algunas muy, sí pueden sin sentido. Pero yo estaba escuchando, hay otra parte del cerebro que se le conoce también como área de Wernicke, que también tiene que ver con el lenguaje, pero tiene mucho que ver con lo que yo analizo e interpreto de lo que los demás están diciendo. Como mi área de Wernicke estaba bien, pues no estaba deprimida, y estaba analizando, pues yo decía, no se conocen, o sea, yo como que más bien miraba la conversación, ¿sí? Y decía como, pero qué clase de bobada es esta. Pero si yo hubiera estado tomando con ellos, a mí la conversación no se me hace boba, se me hace inteligente y hasta filosófica. Y de seguro si yo hubiera estado en esa conversación, terminó diciéndole a la persona, sí, de verdad, ya te amo un montón. Por eso a ustedes les ha pasado que seguramente cuando están consumiendo bebidas alcohólicas, lo que uno termina diciendo, o sea, lo que uno está escuchando, incluso uno dice, hasta el día siguiente, oiga, qué conversación tan buena la que tuvimos ayer. Y uno va a ver y tal vez no. Dato curioso, cuando uno estudia el tema de neurociencias se encuentra que hay diferencias sexuales entre hombres y mujeres, por ejemplo. Y una de las diferencias radica en esa parte. Y para eso voy a hacer una pregunta solo a las mujeres del grupo. Queridas mujeres, supongan que ustedes conocen una persona simétrica, simétrica, simétrica. ¿Listo? Respondan las mujeres que pueden responder esta pregunta. Clarifico. ¿Sí? Entonces, conoce una persona simétrica, o sea, la mata de la simetría. Para completar, esta persona tiene la estatura que a usted le gusta, ni más ni menos. El cuerpo que a usted le gusta, así. Además, esta persona se viste como a usted le gusta. Esta persona tiene el color de ojos que le gusta, la sonrisa que a usted le gusta. Y además, se viste así como se le gusta. Y para completar, huele rico. Y entonces esta persona le dice, oye, no sé, vamos a cenar. ¿Sí? Y usted, bueno, listo, por la simetría vamos, camine, chévere. Y van. Y una vez están cenando, esta persona empieza a hablar, pero apenas empieza a hablar, cada cosa que dice es supremamente boba. Y cada cosa nueva que dice es más boba que la anterior. Y eso que usted ya lleva, cada vez que habla usted dice como, ay, lleva 15 minutos de conversación, pero usted siente que ya se ha convertido en una hora de lo aburrida que se torna. Y si dice, no, esa conversación es nada que ver, es muy estúpida. Pregunta, ¿le sigue pareciendo igual de interesante a la persona? Si yo le preguntara a los hombres, ¿sí? Conocen una persona simétrica, la sonrisa que les gusta, el cuerpo que les gusta, todo, huele, todo, o sea, pero pues esta persona, pues al momento de la conversación, no dice cosas tan chéveres, tan inteligentes, sigue pareciendo igual de interesante. Pues yo sé que ahí entonces, se quedan callados. Ahí entonces uno escucha cosas como, uno tiene que escuchar de todo en la vida.
Yo no soy quien para discriminar. Viva la inclusión. Pero sí, eso tiene una razón de ser. Y es que, por ejemplo, el área de Guernica, las mujeres es un poquito más sensible, ¿sí? En los hombres hay área de Guernique, ¿sí? Sí. Pero hay, por ejemplo, más sensibilidad también a nivel occipital. Ah, ok. Sí, sí, es lo que estoy viendo. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque supongamos que en vez de ir a comer, te vas a ir a tomar. Y estás muy tomado, muy tomada. Y esa persona no dice cosas nada inteligentes. Pero si tu área de Wernicke está afectado, puede que a ti te parezca que lo que está diciendo no está tan mal. Por eso he conocido muchas personas, bueno, muchas no, he conocido algunas personas, por ejemplo, que las atracan mientras están tomando. Y alguna vez alguien me dijo, lo es que me atracaron mientras estaba de fiesta. Y yo, ay, qué embarrada, y me decía, sí, qué cagada. Pero ¿sabe qué es lo que más rabia me da? Y yo, ¿qué? Que el ladrón me cayó bien. Y yo, ¿cómo así? Sí, estábamos hablando y hasta buena gente era. Yo, la afectación de Wernicke. Después el alcohol también afecta. Si yo cortara mi cerebro de esta manera, en la parte interna, me encuentro una vuelta llamada el sistema límbico. Se encarga de las emociones. ¿Han visto a las personas cuando están tomando emocionalmente como que hay ciertos cambios? Puede que tú al inicio estés muy contento, tú te vas y regresas, y la persona que estaba muy contenta hace una hora, ahora está llorando. Puede que esa persona después ame a todo el mundo, y la persona que amaba a todo el mundo ahora se está dando ya puños con la persona que amaba hasta hace unos minutos. Puede que saltemos más de una emoción a otra. Pero además también afecta la corteza prefrontal, que es esta de aquí. Y este de aquí se encarga de lo siguiente. Se encarga de una vaina llamada funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son toma de decisiones, solución de problemas, autocontrol o regulación, por ejemplo, de impulsos o de emociones, memoria de trabajo, atención. Por eso hay muchas personas también que dicen, terminan una relación de pareja, dicen, bueno, voy a bloquear a mi ex, jamás le voy a volver a hablar, me lo prometo a mí, a la vida, a todo el mundo, que jamás vuelva a escribirle a mi ex, hasta que toman. Porque cuando están bajo el efecto del alcohol, además súmele, emocionalmente alterados, les parece una grandiosa decisión desbloquear a la expareja y mandar una nota de voz de 2 minutos 48 segundos con una canción de fondo. En ese momento la persona cree que es una grandiosa decisión. Sí, incluso se dice a sí misma como, qué inteligente soy, ¿por qué no se me ha ocurrido antes? Puede que los amigos, las amigas, la gente con la que está le diga como, venga, no lo haga, o sea, sí, no aguanta. Pero la persona está convencida de eso. Claro, al día siguiente se despiertan, se acuerdan, seguramente van al celular, la nota de voz efectivamente fue enviada y además 2 flechitas azules sin respuesta. Pero también hay cosas como estas, y estoy seguro que ustedes lo han visto. Se acaba la fiesta, han tomado alcohol y alguien dice, hey, ¿qué? ¿Nos vamos de remate? ¿Y dónde? En la casa de Andrés. ¿Quién es Andrés? Ni idea. Bueno, vamos. Y se meten en la casa de una persona que no conocen. O sea, ¿quién en sus 5 sentidos se mete en la casa de una persona que no conocen? Pero dígame si, por ejemplo, en una fiesta después del consumo de alcohol, a veces ese tipo de cosas no ocurren. ¿Cuáles son los días en donde, por ejemplo, más peleas y más homicidios hay en nuestro país? Las fechas. Día de la Madre, Halloween, Día de la Madre, fin de año, 31 de diciembre, 1 de enero, Navidad, 24 de diciembre, 25. También amor y amistad y Halloween. El Día del Padre, sí. Ahí no es tan peligroso. ¿Y por qué lo menciono? Porque casualmente también son los días en donde más alcohol se ingiere en nuestro país. Claro, hay poco autocontrol, no hay tanta regulación de impulsos, dices más y haces más lo que llegue ese impulso y emocionalmente estás alterado. Muchas personas al final puede que incluso toman tanto que dicen al día siguiente, pucha, ¿qué fue lo que pasó? No me acuerdo de ciertas cosas.
Y es que hay personas que incluso con el tema de toma de decisiones afectada y solución de problemas afectadas les parece una grandiosa idea coger el carro y manejar. Aunque puede que, y miren, eso explica un montón de cosas. Hay personas que antes de salir de la fiesta dicen, bueno, vaya a ir el carro, pero yo pido conductor elegido. Ven, recógeme la una, no sé qué. Y empiezan a tomar. No hay autocontrol, no hay toma de decisiones, solución de problemas, emocionalmente afectados. La fiesta está buena. Y llega la persona del conductor elegido y dicen, pues cancelémoslo, qué berracos. Yo igualmente puedo manejar. Por eso muchas veces, si uno entiende a veces esto, pues uno dice, sí, es muy difícil controlarte, mejor deje el carro. Porque uno más o menos sabe lo que puede llegar a ocurrir. Pero ¿por qué les menciono esto? Uno, para explicar, no es porque el cerebro esté funcionando mejor. Bueno, y otra cosa. Frontal, cosas que a veces escucha uno como, es que los borrachos siempre dicen la verdad. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? La vez pasada tenía una cita con el director del laboratorio de neurociencias de la Universidad del Bosque. Llegué como 15 o 20 minutos antes, lo llamé, le dije, ya llegué, y me dijo, pues espéreme en el laboratorio y ya voy. Yo, bueno, senté ahí, y había unos estudiantes ahí como conectando a una persona, para hacer un experimento, y dejaron ahí. Y yo, venga, mientras empiezan, ¿será que yo puedo acá hacer algo mientras ustedes inician? Me dijeron, sí, hágale. Entonces le dije a la persona que estaba conectada, yo le dije, ¿usted tiene pareja? Me dijo, sí. Yo, ¿alguna vez le ha sido infiel? Honestamente, me dijo, sí. Yo le dije, listo, supongamos que su pareja se dio cuenta de esa infidelidad. Invéntese la mejor mentira para salirse de esto. Tiene 1 minuto y medio. Y yo veía la pantalla y el cerebro se activaba un montón de vainas. Y el hemisferio derecho, encargado de la parte de creatividad, eso era así. Y el frontal encendido. Claro, porque el frontal encendido. Y yo además a veces le mandaba preguntas, ¿no? Como ya me había contado la historia, yo le decía, pero ¿no era que estabas con Juan o con quién estabas? Y en ese momento cuando hacía el frontal se activaba, resto, iluminaba un montón. ¿Por qué? Porque para decir mentiras necesitas un montón de autocontrol, ¿o no? No puedo decir esto, no puedo decir esto, tengo que omitir esto, y ojo con esto, solución de problemas, toma de decisiones, atención, atención, atención. Y esta vaina baja, por eso no es que uno esté tomando y diga, ahora voy a decir la verdad. Lo que pasa es que eres más torpe para mentir. Las personas dicen, es que ahora entonces yo sí bailo. Claro, una persona seguramente introvertida, autocontrol full, se va al autocontrol, por eso tal vez termina bailando, por eso tal vez termina hablando. Claro, ahí digamos, claro, porque implica más, tienes que estar más pendiente, tienes que estar más atento, entonces aumenta la ansiedad. Miren, sobre todo es como respuestas de ansiedad, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué les explico o por qué hablo de esto? Uno, pues para mostrarles que es un depresor. No es que tú estás hablando más porque, me motivo un montón, no es porque tu frontal está durmiéndose. Pero dos, también por una cosa. Para ustedes y para sus hijos, sobre todo para quienes tienen hijos en bachillerato. Esto explica muchas veces por qué estamos en alto riesgo o somos más vulnerables cuando estamos bajo el efecto de bebidas alcohólicas. Nuevamente, todo el mundo se ve más simétrico. No importa las bobadas que escuches, suenan chéveres. Emocionalmente estoy alterado. No hay toma de decisiones, o no es que no haya, pero baja la capacidad de tomar decisiones, de solucionar problemas y de autocontrol, y puede que incluso la memoria te falle el día siguiente. Y esto es muy importante que también lo entendamos, y es que es por esa razón que tener relaciones sexuales con una persona que está bajo el efecto de bebidas alcohólicas es abuso sexual. No hay un estado de conciencia pleno. ¿Sí? Y yo entiendo, y además esto a mí me parece muchas veces importante mencionarlo porque culturalmente ustedes saben que esto ha sido, por ejemplo, a veces algo que es una práctica que se puede haber tenido. Y es importante a veces, sobre todo, digamos, ustedes como familias, como papás de los chicos, de las chicas más grandes, que puedan tener esa información y que ellos también tengan esa información. Pero bueno, yo realmente lo que quería mencionarles es un depresor. ¿Sí? Ahora, también hay otras sustancias, estimulantes. Mientras el depresor entonces se duerme, ¿el estimulante qué? Para que me entiendan, para terminar de entender que el alcohol es un depresor, si una persona ha tomado mucho, ¿va a estar reactiva en la fiesta? Al final va a decir que le ayuda a limpiar. No, está casi que dormida.
porque es un depresor. Pero si lo que hubiera consumido toda la noche hubiera sido cocaína, es un estimulante, pues seguramente uno le dice, pues sí, aprovechemos y trapea de una vez, ¿sí? Porque seguramente va a estar, ¿qué? Muy activo. Alucinógenas, aquellas que me pueden generar una alteración sensoperceptual, entonces ahí sí puedo que lo que yo esté viendo cambie un poquito, lo que estoy olfateando, lo que estoy saboreando. Leo, ¿cómo así? Entonces, ¿no todas las sustancias son alucinógenas? No, no todas las sustancias son alucinógenas. Y ese también es un error que a veces creemos. Todas las sustancias son alucinógenas, ¿no? Y hay sustancias mixtas que tienen, ¿qué? 2 o más efectos. Ejemplo, el cannabis o la marihuana. Un efecto depresor, pero a la vez tiene un efecto alucinógeno. Es raro que una persona que consuma cannabis vaya a tener seguramente una alteración sensoperceptual a nivel visual. Esta información que les voy a dar, se las doy a ustedes como adultos. Jamás se la daría a un menor de edad. Y aquí también quiero clarificar, no necesariamente información es preventiva. A veces la información puede promocionar. Pues a ustedes son adultos, lo que voy a decirles, ustedes verán cómo lo administran. Pero por ejemplo, si una persona consume cannabis, puede haber alguna alteración a nivel sensorial, porque por ejemplo, podría experimentar, gracias también a su núcleo accumbens, que lo que está comiendo es más rico, sabe mejor. En el 2017 tuve la oportunidad de acompañar el estudio de consumo de sustancias psicoactivas nacional de población privada de la libertad. Yo ya hacía realmente los análisis estadísticos, pero quise acompañar como 3 o 4 aplicaciones. Y entonces, en un centro penitenciario, una de las personas privadas de la libertad me decía, a mí se me disparó un montón el consumo de marihuana acá. Yo le decía, ¿por qué? Me decía, porque yo sobre todo lo consumo, siempre me fumo 1, 2 o 3 plones antes de desayunar, almorzar y comer. ¿Por qué? Porque la comida acá es muy fea, viejo. Pero si yo me fumo, ¿cuándo estos? Pues la comida mejora un montón. Incluso también explicando un poco las dinámicas de consumo en algunos contextos. Y lo mismo, por ejemplo, si una persona tiene una relación sexual, probablemente pueda experimentar que haya algún mayor placer. ¿Sí se dan cuenta por qué esa información no se la daría a sus hijos? Y yo espero que ustedes administren bien esa información. No sé, ahorita que de regreso a la casa, pues se vayan hablando con su pareja y, bueno, amor, ¿qué aprendiste? No, pues a mí me quedó sonando lo de que es una sustancia mixta. Otro tipo de sustancias mixtas, el éxtasis, estimulante y alucinógeno. Alguien mencionó, por ejemplo, el tema del TUSI. Bueno, ahorita el tema de las sustancias en Colombia además es muy particular porque según el sistema de alertas tempranas tenemos un montón de nuevas sustancias psicoactivas y por ejemplo a veces incluso ya el éxtasis es muy difícil determinar qué tiene, lo mismo en los ácidos o en el LSD y lo mismo por ejemplo en el TUSI. Pero el TUSI es una sustancia muy nuestra además, ¿sí? Porque básicamente contiene, la mayoría de veces, insisto, esto puede modificarse mucho, pero puede contener metanfetaminas, la mezcla de metanfetaminas, con ketamina. La ketamina es un analgésico veterinario que normalmente se usa en el ganado, es un depresor. Puede incluso a veces contener ácido acetilsalicílico, es decir, aspirina. Bueno, es un control y normalmente su forma de presentación es como un polvito de color o rosado o morado, a veces el color puede variar. Es mal llamada cocaína rosada, así lo llaman a veces los medios de comunicación. Pero porque yo hablo de esto, queridas mamás, queridos papás, es porque existen muchas sustancias. Bueno, o muchas no, existen 4 categorías de las sustancias. Y está mal a veces pensar que todas son la misma. Está mal pensar que todas generan el mismo efecto. Y está mal pensar que, por ejemplo, es que yo he consumido alcohol, no sé qué, entonces yo creo que si consumo otra más, tal vez yo no me enganche a esta. No, eso depende, porque seguramente nos va mejor con un efecto que con otro. ¿Sí? Ahora, yo tengo una pregunta. De las diferentes tipos de sustancias, por ejemplo, si hablamos de alcohol, marihuana, tabaco, ¿cuál creen ustedes que es la que más se consume en Colombia? Alcohol, tabaco, bueno, marihuana, listo. Miremos cómo está esto. La que más se consume en nuestro país, por ejemplo, es alcohol. Leo, ¿de dónde sacas estos datos? Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas del Ministerio de Justicia, esto es año 2019.
Población general. ¿Qué es población general? Un estudio que evaluaba a personas entre los 12 y los 70 años. Miren, la mayoría han consumido. Aquí la pregunta es la misma que les hice a ustedes. ¿Quiénes han consumido alcohol al menos una vez en la vida? 84% alcohol, 12 tabaco, 8 marihuana. Alguien mencionó tabaco. Pregunta, ¿creen ustedes que el consumo de tabaco ha aumentado o se ha reducido? Tabaco convencional. Se ha reducido y se ha reducido un montón. Y ahorita hablaré de eso. ¿Sí? Pero ahora pensemos que esta pregunta no se la hiciéramos a gente adulta, sino solamente a menores de edad. Chicos, chicas entre los 12 y los 17 años. ¿Qué porcentaje creen ustedes que dirían yo he tomado alcohol? 50, ok, 60 y tantos, listo. Este estudio es año 2022, también del Ministerio de Justicia, estudio nacional, todos son menores de edad, no hay un solo adulto. Sí cambian. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que me es difícil comparar específicamente prepandemia, pospandemia, porque el estudio anterior es año 2016. Entonces, claro, tuvimos 17, 18 y 19. Entonces, allí, pero sí hay cambios. Sí hay cambios, pero por ejemplo, para mencionarles, el consumo de alcohol en menores, ¿ustedes qué creen? ¿Aumentó o se redujo del 2016 al 2022? Se redujo. Antes era el 69.4%. Y en el 2004 era aún más alto. ¿Por qué? Porque aunque todavía sigue siendo un problema, porque todavía estamos hablando de menores, de acá no hay ningún adulto, ahorita hay un poquito más de conciencia por parte de las familias que los pelados no tomen. Antes, si nosotros regresamos a cuando éramos niños con nuestros abuelitos, pues no estaba mal si te tomabas un guarapito, si te tomabas un poquito de, no sé, brandy con leche para que te duermas, ¿sí? Había en una casa. Pero no quiere decir, ojo a esto, no quiere decir que no se vea, que no se presente, que estemos bien. Sigue siendo súper normalizado. ¿No bueno? Sí. Ujú, ujú. Claro, mi- ujú. Sino que hay consumo. Claro, y no niego que no lo haya, lo hay. Lo que pasa, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que igualmente esta foto es de 12 a 17. Entonces tenemos muchos chicos de sexto, muchos chicos de séptimo, muchos chicos de octavo, y claramente esto nos va aumentando. Pero eso que tú estás diciendo me parece muy importante, porque es una realidad, y yo la veo, por ejemplo, todo el tiempo. Yo trabajo con cerca de 35 colegios, y lo que yo empiezo, perdón, y lo que yo, ella, lo siento, ella me estaba diciendo, o nos estaba comentando a todos acá, nos estaba diciendo que igualmente ella sí ha evidenciado que, por ejemplo, desde noveno, en las fiestas que hay, por ejemplo, de compañeras, compañeros del colegio, hay un uso, o más bien no, hay una presencia recurrente de bebidas alcohólicas. Y estoy totalmente de acuerdo, y no solamente pasa acá, o sea, yo voy y miro y digo, y sí, o sea, por eso te dije noveno, porque por ejemplo, más o menos en ese 15 años, 16, 17,
empieza a ser como lo más frecuente. Y si yo estoy hablando de una fiesta de 11, seguramente, o más bien en las fiestas de 11 me atrevo a decir que sí, proporcionalmente en la mayoría seguramente hay uso de bebidas alcohólicas. Pero me parece importante que tengamos esta fotografía, además por algo. Miren la segunda sustancia. Dame un segundo, por favor. ¿La segunda sustancia cuál es? Vapeadores. Lo que pasa es que no son llamados, o sea, ahorita lo va a mencionar, y es que los vapeadores no existen. Pero ¿cómo así leo que los vapeadores no existen si pues, los comercializan todo el tiempo? Un vapeador, ¿qué debería producir? Y los vapeadores no producen vapor. Los vapeadores producen un aerosol, eso es distinto. Un aerosol son finas partículas que pueden quedar en el ambiente, en el espacio, por más de 40 minutos y se pueden adherir a una superficie. Por ejemplo, tu desodorante en aerosol, tú lo presionas a alta presión, son finas partículas que se adhieren a tu piel y por eso funciona como antitranspirante. Es distinto. Por eso su nombre técnico son cigarrillos electrónicos o dispositivos electrónicos de administración con o sin nicotina. Y de hecho en la ley 2354, que ahorita la mencionaré, que es, bueno, de una vez, que es una ley que se firma en el mes de mayo, ya nos habla de cigarrillos electrónicos y por ejemplo nos dice que está prohibido el uso de cigarrillos electrónicos en espacios cerrados, al igual que el tabaco. ¿Por qué? Porque como es un aerosol, también afecta a las otras personas que no lo estén usando. Pero bueno, segunda sustancia, cigarrillos electrónicos. 23%, es la primera vez que se evalúa. Tabaco, 11%, no es tan común en el tema de qué, digamos como en los velados. Y miren las otras son mucho más bajitas. Creo que ibas a mencionarme algo, perdón. La política nacional de drogas es liderada por el Ministerio de Justicia. Y en la mayoría de los países es el Ministerio de Salud. ¿Alguien se le imagina por qué puede ser? Sí, pero además por la propia historia nuestra. Por nuestra propia historia con el tema de sustancias psicoactivas, es más liderada por el Ministerio de Justicia. Pero tiene un acompañamiento del Ministerio de Salud. ¿Sí? Por ejemplo, la Política Nacional de Drogas actual es liderada por el Ministerio de Justicia, pero tiene una participación muy importante del Ministerio de Salud. Pero sí, los estudios son hechos todos por el Ministerio de Justicia y ustedes los pueden incluso descargar en el Observatorio de Drogas de Colombia. Y universitarios, por si acaso. Este fue el último, se publicó, pues se presentó de hecho hace 2 semanas. Se presenta hace 2 semanas. ¿Y qué tenemos? Alcohol 92%, aumenta un montón. Sigue estando el tabaco convencional de segundo. Miren que aumenta, siga, o sea, todas son mayores, ¿no? Miren que marihuana es 8%, 8% en población general, 6% en estudiantes escolares, y miren que pasamos a un 33% en universitarios, un 2, 13, proper 13%, bueno, otras allí. Ahora, ¿por qué me parece que es importante? O bueno, quiero que hagan el siguiente ejercicio, ya, no quería mostrar esto antes de la pregunta que les iba a hacer. El popper es una sustancia estimulante que normalmente pues viene en tarrito, ¿sí? Se inhala, de hecho se puede comprar en los sex shops, ¿sí? Porque también funciona como dilatador anal, pero es básicamente una sustancia estimulante. A veces la usan solamente esta sustancia o la acompañan con otras sustancias para aumentar, digamos, para que el efecto de otras sustancias se acelere, por ejemplo, ¿sí? Mencionan, por ejemplo, ponen alguna foto, sobre todo, digamos, en mayores de 14 años, la verdad no recuerdo el porcentaje, pero se hacen una foto, pero no le dan como la relevancia que le dan a esto. Sí, sí lo es, claramente, porque es una sustancia estimulante, tiene cafeína, tiene guaraná, es una sustancia, además, no es ni siquiera baja en cafeína, es brutalmente elevada en cafeína. Y quiero que aproveche lo que tú estás mencionando, por eso las bebidas energizantes, por ejemplo, son una sustancia estimulante. El alcohol es un depresor, ¿cierto? Cuando se mezclan, es altamente nocivo. ¿Por qué es altamente nocivo? Porque imagínate que yo le mando alcohol a mi sistema nervioso y el sistema nervioso me está diciendo, todo bien, duérmase. Y le mando un estimulante que está diciendo,
No, 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 despiértese. Pero el alcohol, no, mentiras, duérmase. Entonces es una información contradictoria. Por eso cuando las personas mezclan bebidas energizantes con bebidas alcohólicas, aumentan los riesgos de problemas cardiovasculares y cardiocerebrales. Cerebrovasculares, perdón. Mira que no, ¿sabes? De hecho, el consumo de cocaína en Colombia, en población general, siempre ha estado como en el 3%. O sea, siempre ha estado como en el 3%. Se eleva un montón, igual que se eleva un montón en universitarios. O sea, 8% en cocaína ya de hecho es alto. A nivel nacional es alto, es de los más altos que hemos tenido en el país. ¿Sí? Comparados con otros países, no, no estamos tan mal. No, comparados con otros países no estamos tan mal. Por acá y continúo para poder seguir. El forloco. Uy, el forloco es re loco, porque el forloco básicamente es lo que estaba mencionando acá. Es la mezcla de bebida energizante con bebida alcohólica. Y tiene una graduación alcohólica además muy alta. Mira, en muchos países ese tipo de bebidas sí no pueden salir al mercado por la regulación que se tiene. Actualmente nosotros estamos trabajando en el país y seguramente nos va a llevar un montón de años un grupo de personas para la regulación de bebidas alcohólicas. Y en eso es, por ejemplo, que ese tipo de bebidas pues no se comercialicen. Si tú vas al Oxxo y lo compras, eso se compra un montón. Exacto. Bueno, permítanme, voy a seguir avanzando y si quieren, al final le tomo. Pero bueno, ya, pregunta. Traten de recordar cuántos años tenían la primera vez que probaron una bebida alcohólica, cualquiera haya sido. ¿Qué probaron? ¿Lo recuerdan? Ok. ¿Alguien que diga, 33? ¿No? ¿Cuántos años, más o menos? 16, bueno, 16, 18, 13, 14. Yo creo que yo fui a los 14. 7 años. ¿Alguna vez? ¿Y qué trago? Aguardiente. Por ejemplo, yo estuve en la comunidad de Barbacoas Nariño, en el Pacífico colombiano, y allá se da mucho algo que es el chaconcuá. Chaconcuá es la mezcla de biche, una bebida destilada de la caña de azúcar, y lo mezclan con gaseosa 4. Y se la dan también a los más pequeñitos. ¿Sí? También tiene que ver mucho con la cultura real. Alguna vez yo pregunté esto en una escuela de padres y el papá me decía como, pues Leo, yo creo que a los 13, 14, unos 15 tal vez, pero pudo haber sido antes. Y yo, ¿por qué? Me decía, no, porque es que a mi familia le daban trago a los más pequeñitos, a los bebés. Cuando él dijo eso, yo tuve un flashback y me acordé de mi abuelita, que en paz descanse mi abuelita. Pero es que resulta que una vez estábamos cuidando a un primo, yo tenía más o menos unos 11 años, y ese peladito tendría meses, no sé, un año, pónganle. Y lloraba, y no se quería dormir, y jodía, y jodía. Y mi abuelita, ay, ya duermas, y no se dormía. Mi abuelita me dice, ay, acompáñeme a la cocina. Entonces la acompañé a la cocina, ella empezó a hervir leche, y de la alacena sacó una botella de brandy. Y le echó entonces así, se la mezcló, y después el niño durmió. Sí. Entonces yo me acordé de eso y dije, mierda, ¿cuántas veces me habré portado mal yo? Y me habrá cuidado mi abuela. ¿Sí? Es decir, conscientemente yo creo que fue a los 14, pero pudo ser antes. Yo sé que hay unas mentales levantadas, permítanme un momento acá. Siguiente pregunta. Traten de recordar con quién estaban ustedes. Si me dicen familia, ¿quién de la familia? Papá, amigos. Bueno, a los pelados les preguntaron esto. ¿Y ellos qué decían?
Bueno. Perdón, antes de esto. La edad en Colombia. Ustedes me pueden aprender unas edades. A los chicos también se les pregunta por la edad. Y la edad en la que lo empiezan a hacer, con la primera sustancia que normalmente es alcohol o cigarrillos electrónicos, la edad es 13 años. Esa es la edad promedio, es decir, más o menos ¿qué? ¿Grado séptimo? ¿Grado octavo? O sea, varía, yo sé que eso puede variar, pónganle si quieren, 13 años promedio. 13 años promedio. Antes esta edad era más baja. En el año 2004 era 11 años. En el año 2002 era 12 años. En el 2016, 13 años. Y en el 2022 se mantiene en 13 años. Pero igual estamos hablando 5 años promedio por debajo de la mayoría de edad. Y ahora sí, se les pregunta a los pelados también, ¿y con quién está usted? ¿Con quién está usted? La mitad de los que dijeron, yo he tomado, dijeron, ¿con mi mamá o con mi papá? ¿Cuál creen que es el siguiente porcentaje o proporción? Los abuelos. Sí, los abuelos pueden ser un factor de riesgo para tantas cosas. Los abuelos. Abuelos. Siguiente. Tíos. Siguiente. Primos. Siguiente. Hermanos. Y después si vienen los amigos. Pero la creencia es, son las malas amistades. No, es la familia. O sea, el factor de riesgo más berraco es la familia, no las malas amistades. Bueno, ¿y por qué es importante hablar de esto? Miren, ¿por qué es importante? ¿Por qué me paro yo aquí a hablar de esto? Primero yo no me paro acá a hablar de esto desde una perspectiva moral. Porque me parece que, pues, si yo me pongo a hablar acá desde mi marco, de mi esquema de creencias, pues eso puede ser pues, bastante irrespetuoso con ustedes y con todo el mundo. Voy a pararme desde lo que yo sé y es la salud pública, las neurociencias y la psicología. El uso de sustancias psicoactivas en cualquier momento de la vida, y cada una de estas puede tener un factor de riesgo para diferentes cosas. Sabemos que el alcohol es un cancerígeno, sí. Sabemos que el tabaco tiene un montón de problemas a nivel también respiratorio, es el gran factor de riesgo de cáncer pulmonar. Sabemos que los cigarrillos electrónicos aumentan la probabilidad de tener neumonía, ¿sí? En cualquier momento de la vida. Pero es que hay una vaina diferente en los adultos y en los menores. Y por eso hablan los menores. Y ¿sabían ustedes que nuestro cerebro es un órgano que se desarrolla en vida? Es decir, cuando nosotros nacemos, no nacemos con nuestro cerebro completamente madurado, sino que a medida que vamos creciendo, él va madurando. ¿Sabían eso? Sí, listo. ¿A qué edad creen que termina ese proceso? 25, muy bien. Hay diferentes investigaciones. Algunas dicen a los 21, dicen a los 25, unas más recientes dicen 30 y algo. Eso explica un montón de cosas. Pero como que la mayoría dicen, oiga, como que entre los 21 y los 25 finaliza ese proceso, o por lo menos hay un desarrollo, va finalizando una parte muy importante o significativa. Entonces, hay gente que me dice, Leo, pero si es verdad, voy a demostrarles esto. Hagan el siguiente ejercicio de memoria. Traten de recordar una noche maravillosa que usted haya pasado en su casa, cuando tenía 6 meses de edad y estaba tomando tetero. Alguien que me diga, uy, ¿qué noche? No creo. Porque el hipocampo, el área encargada de la memoria, más o menos finaliza su maduración 3, 4 años aproximadamente. Por eso nuestros recuerdos están 4 o 5 para acá y eso. ¿Sí? Y ustedes son expertas y expertos en esto. Ustedes decían, mi hijo ya, ahorita debe estar gateando. Ya debería empezar a caminar. Ya debería empezar a decir. Pero si tú empiezas a ver que, como que hay algo que no, seguramente tú empiezas a decir, oiga, ¿será que hay algo en el tema de desarrollo? Y el cerebro va madurando de atrás hacia adelante. Es decir, que la última parte que finaliza, ¿cuál es? Esta de acá, que ya mencioné de ella, ¿o no? ¿Se acuerdan de qué trata? Autocontrol, toma de decisiones, solución de problemas, manejo de emociones, memoria de trabajo, atención. Por ejemplo, aquí alguien tiene menos de 25. Yo sé, uno quisiera levantar la mano, ¿no? Pero entonces están como, Eso quiere decir que aquí, pues los frontales ya han madurado. De alguna manera u otra han madurado. Ahora, ya explico por qué de una manera u otra. Eso quiere decir que aquí muchos de ustedes tienen autocontrol. Atención. Miren, en ese momento más de una puede estar así.
pensando, ay, ¿yo por qué vine a esto? ¿Yo para qué vine esta? Dios mío, y además madrugué. Fue puchi por llegar temprano, no desayuné. Y yo pensé que iba a haber café, pero con pan. Y no hay comida, Dios mío, y tengo hambre, pucha. No, y este man por lo visto todavía va a seguir hablando, nadie lo va a callar. No, man, no. Y mínimo incluso hasta le caigo mal. No, ya me cayó gordo, qué mamera. Pero usted, ay, pero yo no puedo dejar de pensar en el hambre, pucha. Y yo fui a la cocina esta mañana y yo moví la estufa, ¿será que dejé abierto el gas? Y si el gas está abierto, y si mi casa se estalla, no sé qué, y yo sin casa. Y usted está por allá pensando, y yo acá. Y usted puede estar pensando toda esa vaina, uy, y puede seguir pensando, no, de verdad me cae muy mal este man, Dios mío, ojalá pase rápido el tiempo. No, esto está pasando más lento. Usted está pensando todo eso, pero por fuera usted está así. Sí. ¿Por qué? Gracias a su frontal. Puede que usted hasta no me esté prestando atención, pero me hace creer que sí. Muchas gracias, de verdad. Gracias a sus frontales. Pero eso es una maravilla, ¿o no? Miren la importancia del frontal. Más de uno tiene trabajo gracias al frontal, ¿o no? O uno le dice todo lo que piensa el jefe. A veces empieza a hablar el jefe y uno, jaja, sí, sí, está pensando en otras vainas. Pero si esta sesión no fuera con ustedes, sino, por ejemplo, queridos papás de primaria, fuera con sus hijos de primaria, por ejemplo, de segundo de primaria, ¿estarían así? ¿Estarían así? Obvio no. Ya habrá varias veces no tendría que decir silencio, no falta el zapato volando, no sé. Es completamente lógico que ustedes aquí haya más autocontrol, pero a medida que vamos echando para atrás, pues tal vez no hay tanto. Les pongo otro ejemplo para que me entiendan. Suponga que cuando usted llegó acá, en la entrada de la estación de café, se sirvió su café, no sé qué, una aromática, y estaba ahí. Y en una de esas usted levanta la mirada y dice, ay, vino Alberto, me cae re mal. Uy, no, es que mire, Dios mío, cómo se viste, cómo camina, no, que, uy, además hace unos comentarios en estos espacios que, ay, señor, no. Ojalá no me vea. Ay, maldita sea, ya me vio. Y viene caminando hacia mí, me va a hacer el pendejo. Pero usted mira de reojo y dice, no, se está acercando, no, se está acercando. Y usted puede seguir pensando, me cae re mal, mírenle todo, o sea, hasta fastidio me genera. Pero cuando llega y te saluda, Leito, y uno, Albertico, qué rico verlo, hola. Claro, alguien dirá, ay, yo no soy tan hipócrita. Bueno, pero yo estoy seguro que usted no le va a decir, uy, no sé, porque es tan feo o alguna vaina así. Pero pensemos en tu hijo, en tu hija, por ejemplo, de primaria, papás de primaria. Y los que no, traten de recordar a sus hijos cuando tenían 6, 7 años. 6 años, pongámosle esa linda edad. Si usted me invita a su casa y yo le caigo re mal, o sea, le caigo gordísimo pues a su hijo, a su hija, ¿cómo actúa él? ¿Cómo actúa ella? ¿Políticamente correcto? Me lo hace saber, me mira rayado, en una de esas me saca la lengua, me jala la camiseta y me dice, señor, ¿usted por qué es tan feo? Tal vez usted le diga, ay mamá, ¿ya qué hora se va ese señor? No sé qué. Pero ahí actúa así, porque pues obviamente no hay tanto autocontrol, lo que va pensando, va saliendo. Por eso yo admiro un montón a los profesores, a las profesoras que trabajan pues, en los colegios, porque les toca adaptar sus prácticas pedagógicas a ese desarrollo cerebral. Son unos duros, bueno, y ustedes también, les toca estar ahí. Pero ya para terminar ese ejemplo, imagínese que ahora la persona que está al lado suyo saca un paquete de estos dulces llamados como quipitos, son como dulces, como leche condensada, no sé. Leche condensada, no, leche en polvo. Supongamos que la persona que está al lado suyo saca un paquete de quipitos, ¿tá? Lo abre. Y usted, bueno, normal. No, y yo con hambre, pero bueno, usted lo abre ahí. Y de un momento a otro la persona abre los quipitos y empieza a ponerse el polvo de los quipitos aquí. Y usted mira más. Ojalá no vaya a hacer lo que yo creo que puede hacer. Y efectivamente los tiene aquí. Cuando de un momento a otro medio se agacha y hace esto. Y los inhala por la nariz. O sea, imagínese que la persona que está al lado suyo, bueno, no la que está al lado suyo, otra persona imaginaria, hiciera eso. ¿Uno qué haría? Pues yo creo que uno quedaría como... Y claro, como uno se queda mirando un montón, esa persona te dice,
Uy, qué pena, no le ofrecí. ¿Quiere? ¿Usted qué diría? Pues yo espero que usted autocontrol, toma de decisiones, como que no, políticamente correcto, ¿sí? Pero si esto ocurriera en grado quinto, un lunes, después de que un chico de grado quinto vio en una película una persona que inhalaba unos polvos por la nariz, similares a los de este paquetico, y hace el mismo movimiento y se lo ofrece a sus compañeros, ¿dónde es más probable que digan que sí? Oye, allá. ¿Por qué? Porque no hay tanto autocontrol. Es por eso que hay más riesgo de inicio de sustancias en la adolescencia, por ejemplo, y ustedes saben que a veces no perciben tantos riesgos, incluso en la infancia. Pero oiga, por lo menos ve a la calle antes de cruzar. Alguna vez explicaba esto también en una escuela de padres y una mamá me levantó la mano y me dijo, Leo, ya entendí toda la vuelta. ¿Yo qué entendiste? Y me dice, entiendo cuál es mi rol de mamá. Y yo, sí, pues ¿cómo así? Dice, mi hija tiene 13 años, eso quiere decir que el cerebro se le está desarrollando. Obviamente ella es capaz de tomar decisiones, solucionar problemas, pero obviamente pues todavía pues, le falta, se está fortaleciendo. Sí, puede tener autocontrol, pero todavía falta, puede percibir riesgos, pero todavía tal vez no los perciba a todos. Y allí me dice, ya entiendo cuál es mi tarea. ¿Cuál? Ser el lóbulo frontal de mi hija, mientras ese proceso termina de desarrollarse. Por eso es que yo no voy a tomar con ella. Por eso es que yo no le permito que coma desayune, almuerce y coma gomitas todo el día. Y es por eso yo estoy ahí en ese acompañamiento. Y me pareció maravilloso esa analogía. Créanme que los amigos de ellos y las personas que están en el barrio y probablemente el vigilante de tu conjunto no tienen la necesidad de ser el lóbulo frontal de ella o de él. Ese es nuestro rol. Pero esto también lo menciono por algo. Y es porque hoy sabemos que hay varias cosas que afectan ese desarrollo cerebral. Voy a poner una metáfora porque esto no es que ocurra así. Pero piensen que básicamente el lóbulo frontal va haciendo esto. Se va desarrollando. Llega a los 21 y se extiende un poquito a los 25. Piensa en la edad de tu hija, de tu hijo. ¿Dónde está? Entre más joven, más aperturas. Si por ejemplo consume alcohol a esa edad, como decíamos, 13 años, realmente lo grave es que el alcohol afecta el desarrollo de la corteza prefrontal y ya no pasa esto, sino tal vez pasa esto. Ya afecta la toma de decisiones, la solución de problemas, el manejo de emociones, la atención y la memoria de trabajo para toda la vida. También tengo claridad, porque a veces explico esto y no falta la persona que levanta la mano. Leo, pero yo tomé a los 14 y mírame. Entonces ahí es donde le dice, por eso precisamente. Y yo sé que suena muy irrespetuoso, y yo también tomé a los 14. Pero hagamos un ejercicio introspectivo, seamos autocríticos. Porque a veces, cuando llega la rabia, es tan fregada de manejarla. Porque para otros, acá tal vez no sea con la rabia, sino con la ansiedad. Y por no saber manejar la ansiedad, han perdido esas 2 o 3 oportunidades laborales. Para otras personas es con la tristeza, y casi que levantarse de la cama es una tarea titánica todos los días. A otras personas les pasa con la alegría, y es imposible manejar la alegría, y por eso la tarjeta de crédito está como está. A veces llegamos a la cocina. ¿A qué venía yo? A veces estamos en estos espacios y seguimos, sí, y pensando en otra vaina. Es decir, no porque nosotros lo hayamos hecho, quiere decir que estemos muy bien. Yo se los pongo así, imagínense a sus hijos con una capacidad cerebral para tomar mejores decisiones que las que nosotros hemos tomado. Imagínense a sus hijos con una capacidad cerebral para tener mejor memoria y mejor atención que la que yo he tenido. Imagínense a sus hijos con una capacidad cerebral que les permita manejar mejores las emociones. Sabemos que la vida es muy fregada, ¿o no? Y que, como le decía ayer a un grupo de estudiantes, a veces pensamos que la decisión más jodida que nos trae la vida es si estudiamos medicina, psicología o biología. Puede ser fregada, pero hay decisiones mucho más jodidas en la vida. Como la que yo tuve hace 3 años, cuando después de que mi papá se contagia de COVID, me llama el médico internista y me dice, hay que entubar a tu papá.
pero tu papá no sabe si hacerlo o no, porque dice tener mucho miedo. Corro para el hospital y cuando llego al hospital, el médico me recibe con esta. Te manda a decir tu viejo que como tú eres el que trabaja en salud, tomes tú la decisión. La vida nos enfrenta a decisiones realmente fregadas y a situaciones emocionales muy berracas. Muchas veces a ellas y a ellos les van a decir te amo, te amo, te amo. Y después de que le digan mentiras, no te amo, como nos pasó a muchos. Y créanme que es más fácil sobrellevar esas situaciones jodidas, incluso cuando se despidan de ustedes, si tienen esta vuelta más desarrolladita. Y les aseguro que eso impacta un montón en su salud mental, en su bienestar y en su calidad de vida. Entonces yo me paro acá no desde una perspectiva moral, me paro acá convencido de que podemos tener acciones para desarrollar esos cerebros un poquito mejor que los nuestros. Claro, cuando yo explico esto no falta también la preocupación. Insisto, ayer estaba en un conversatorio con chicos. Y al finalizar el conversatorio se fueron todos los estudiantes de un grado y se me acerca un pelado y me dice, Leo, es que yo tomé vino a los 14, o sea que mi frontal quedó así, pero re preocupado. Y yo, no, todo bien, tranquilo, pero hay tres cosas que afectan, hay tres cosas que hacen que esto sea peor. La edad de inicio. Entre más joven, más grave. 2, la cantidad. No es lo mismo si fue un sorbo de cerveza, si fue la cerveza entera. O peor aún, si fue un vaso de vodka de 40 grados de alcohol. ¿Y qué tanto has hecho a partir de allí? Y me decía, no, por eso. O sea, temprano, fue como con whisky y lo hice después en varias ocasiones. El cerebro tiene algo maravilloso que es la neuroplasticidad cerebral, la capacidad como de recuperarse. Y hay más neuroplasticidad cerebral antes de que termine de madurar el cerebro. Es decir, tiene la capacidad de hacer esto. No quedar así, pero tiene la capacidad de recomponerse. Pero adivina qué te toca, viejo. Pues no tomar más. Por lo menos no de aquí a los 21. No estoy diciendo que nunca lo hagas. Pues toca bajar la frecuencia. Y seguramente si eso lo acompañas con actividad física, con una buena nutrición y duermes bien, mejora más. Esto para el mensaje, para aquellos papás seguramente de los grados más elevados en donde tal vez ya ha existido el consumo. La tarea es empezar a bajar esa frecuencia. Pero claro, ustedes me dirán, listo Leo, ¿y qué? ¿Y cómo se hace esa vuelta? Bueno, ahorita voy a plantear esto y es, pues ahí es donde viene el concepto de prevención. ¿Qué es prevenir? Prevenir yo sé que muchas veces es evitar, prevenir entonces es mitigar, prevenir es enseñar, sí, pero vámonos con esto. Prevenir es reducir la probabilidad de que algo pase. Prevenir es reducir la probabilidad de que algo pase, de que algo ocurra. Prevenir no es garantizar, yo no puedo garantizar nada, pero sí puedo reducir la probabilidad de que algo pase. ¿Y cómo puedes reducir la probabilidad de que algo pase? Vamos a aprendernos estos dos. Miren, con estas dos vainas que nos vayamos ya la logramos. Factor de riesgo y factor protector. ¿Qué es un factor de riesgo? Vengan, pero espere, antes de esto. Prevenir, por ejemplo, en el tema de sustancias, ¿qué sería? Reducir la probabilidad de que haya consumo o que del consumo se agrave. ¿Cómo así, Leo? Uy, esto no se ve nada bien, pero bueno. Las personas no es como consuman y no consuman o se vuelven dependientes y ya, no, existen diferentes tipos de consumo. El consumo experimental, que es cuando lo pruebas, un consumo ocasional, que es un consumo bajo en cantidad y muy esporádico, un consumo habitual, que es más cercano en tiempo, un consumo abusivo, por ejemplo, la gente cuando ya dice, por ejemplo, en Colombia somos muy de consumo abusivo, ¿sí? En Colombia la gente puede pasar, por ejemplo, un mes sin tomar, 2 meses sin tomar, pero aquí cuando la gente toma, o sea, incluso tiene frases como, ¿qué? ¿Nos la pegamos o qué? ¿Sí? Y es más, ustedes no se han dado cuenta, por ejemplo, vayan a un supermercado minutos antes de que empiece una ley seca. Parece un apocalipsis zombie, ¿sí? O sea, la gente es corriendo con el carrito y comprando botella y desde la caja le dice al amigo, traiga media más por si acaso. Como cuando pasó lo del COVID con el papel higiénico, está parecido. Abuso, o sea, cuando hay mucho consumo elevado, o dependencia.
ya cuando se genera como eso que conocemos adicción. Pero ¿por qué lo traigo acá a colación? Porque, por ejemplo, queridas mamás y los papás, por ejemplo, de primaria, o de sexto, de séptimo, si tu hijo no ha consumido alcohol, ¿cuál es la tarea preventiva? Reducir la probabilidad de que lo pruebe. Yo sé que esto va a ser muy fregado toda la vida, pero por lo menos que no lo haga, ¿qué? Ahora, recordemos, entre más joven, más grave. Pero ya digamos papás de, no sé, octavo, noveno, décimo, once, pues, pucha, mi hijo ya tomó, incluso ya lo hace ocasionalmente o habitualmente. ¿Cuál va a ser la tarea preventiva? Evitar o reducir la probabilidad de que pase, ¿qué? Al siguiente. ¿Listo? Entonces por eso acá cabemos todos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se hace esto? Para prevenir nos aprendemos dos conceptos, factor de riesgo y factor protector. ¿Qué es un factor de riesgo? Es todo aquello que aumenta la probabilidad de que se presente el problema, o que consumas, o que ¿qué? Pasas al siguiente. Para que me entiendan, pensemos en el COVID-19. ¿Qué cosas aumentaban la probabilidad de que yo me contagiara? No tener tapabocas. Esto es cierto, entonces el contacto, aglomeraciones. Y dime al estadio del Campín, 30.000 personas. Meter en una unidad de cuidados intensivos. Y en el transporte público y que alguien estornudara al lado. Eso aumenta la probabilidad de que yo me contagie. Entonces, ¿qué se hacía con los factores de riesgo? Con los que se pueden. Hay muchos factores sobre los que yo no tengo nada de control. Pero los que se pueden, entonces por eso dijeron, oiga, venga, vámonos a estudiar y trabajar los que podamos en casa. Venga, partidos, no partidos, y ya después de que hubo partidos era sin público, no teatro, no cine, no sé qué. Se reducen los factores de riesgo, los que se pueden reducir. Hay muchos factores sobre los que no tengo nada de control. Pasemos acá, factor protector. Mientras el factor de riesgo aumenta la probabilidad de que se presente el problema, el factor de riesgo aumenta la probabilidad de que se presente el problema. El factor protector disminuye la probabilidad de que se presente el problema. Entonces ayúdenme. ¿Cuáles eran los factores protectores del COVID? ¿Qué disminuía la posibilidad de que me contagiara? Tapabocas, lavado de manos. Entonces por eso le decían, venga, lávese las manos y láveselas bien. Oiga, use tapabocas y úselo bien. A veces uno llegaba donde personas que ya llevan con el mismo tapabocas 3 días y uno le decía, yo creo que su tapabocas es un factor de riesgo para todos, ¿sí? Prevenir es reducir los factores de riesgo y aumentar los factores protectores. ¿Listo, Leo? Y entremos con el tema de sustancias. ¿Cuáles son los factores de riesgo del uso de sustancias y de protección? Hay muchos. Yo he tratado aquí de traer algunos factores que están asociados a que se consuma por primera vez, a que se vuelva a hacer y a que se desarrolle una dependencia. Y voy a concentrarme en algunos. Voy a empezar este de aquí. Si se dan cuenta que dice como, oiga, hay un factor que aumenta la probabilidad de desarrollar dependencia o un consumo abusivo, dice inicio temprano. Por ejemplo, hoy sabemos, bueno, hoy no, hace mucho tiempo sabemos, que si yo empiezo a consumir mi primera sustancia a edad temprana, por cada año de juventud tengo 9% más de probabilidad de consumir otras sustancias o de engancharme a esas sustancias, para que me entiendan. Si yo me tomo mi primer trago a los 13, yo tengo 9% más de probabilidad de consumir otras sustancias y de engancharme a esas sustancias que la persona que lo hace a los 14. Pero el que lo hace a los 14 tiene 9% más de probabilidad de consumir otras sustancias o de engancharse a esas que la persona que lo hace ¿qué? A los 15. Y así sucesivamente, curiosamente, ¿hasta qué edad? Hasta los 21. Por eso, si tú quieres prevenir el consumo de cannabis, éxtasis, ketamina, tusi y otras sustancias, retrasa lo más que puedas la edad de inicio de consumo de alcohol o de cigarrillos electrónicos, sin necesidad a veces de hablarle las otras sustancias. Por efecto dominó, impactan las otras, porque es muy fregado que alguien se mande una línea de cocaína sin haberse tomado primero una pola en la vida. Cuando tú retrasas, Leo, pero mi hijo ya empezó a tomar. Bueno, pero igualmente va a hacer que retrasar la frecuencia y la cantidad, ¿sí? Porque uno como que va desbloqueando niveles, incluso con las bebidas alcohólicas o no. Uno va pasando como de lo que menos se percibe riesgoso a lo más riesgoso. Si incluso cuando vemos lo que consumen los chicos, las chicas, lo que más por ejemplo consumen es ¿qué? Cerveza. Después de cerveza es como aguardiente, vino, y las últimas son como vodka, ginebra, ¿sí?
Y aquí ocurre algo muy parecido. Y aquí viene otro concepto, otro factor, que además se repite un montón. Influencia normativa, influencia normativa, influencia normativa. ¿A qué hace referencia a eso? Nuestros hijos, nuestras hijas están rodeados de muchos actores, pero si quieren resumámoslas así. Familia. ¿Quién está en la familia? ¿Quiénes están acá? Ustedes, los tíos, los primos, los abuelos, cuñado, no sé, ¿cierto? La escuela, los amigos, los profes, directivos, servicios generales y comunidad, un montón de otros actores. Cuando la mayoría de actores que te rodean, están de acuerdo con algo o hacen algo, ese algo se vuelve normal. Y cuando algo es normal, es más probable de que tú lo hagas. Voy a hacer rápidamente un experimento para que nos demos cuenta cómo esta vaina ha impactado en nuestras vidas. Porfa, necesito que me ayuden en este ejercicio, ¿sí? Otra vez, dejen de pensar en el gas, vuelvan acá, ¿sí? Entonces, yo voy a mencionar un evento del día a día, cualquier evento. Yo quiero que usted piense en la bebida alcohólica que más se asocia a ese evento, ¿listo? En la que más se asocie. Porfa, no sea políticamente correcto, no trate de sorprender a nadie. Diga lo que primero llegue a la cabeza y digámoslo fuerte, ya que no hay menores de edad. Entonces empecemos. Asado. Listo. Y ustedes toman. Listo. Siguiente. Despecho, desamor. Listo, muy bien. Bueno, no sé si muy bien. Gracias por participar. Siguiente. Brindis en una fiesta importante, no sé, matrimonio. ¿Se dan cuenta? Y ustedes van respondiendo y despecho y aguardiente y ustedes, sí. Champañitos, ay sí, champaña. Pero si imagínense que yo hubiera dicho despecho y por allá atrás alguien muy fuerte dice champaña, estoy seguro que más de uno voltea a mirar. Y probablemente de regreso a casa, si vino con alguien, usted regresó diciéndole, mira que es que para el despecho champaña. Hasta puede suscitar tema de conversación. ¿Por qué? Porque no es normal. Pero ¿por qué si nos parece normal asado, cerveza? ¿Será que entonces desde el colegio le dijeron, bueno, hay escuela de padres el sábado, por favor, para participar tienen que estudiar qué tipos de bebidas alcohólicas se toman para cada evento? No. Y tampoco a los 13 años su papá o su mamá le dijo, bueno, papito, mamita, usted ya está en la edad de inicio de consumo de alcohol, este es el libro que tomar ante cada situación de la vida. No. Pero ¿por qué todo el mundo responde lo mismo aquí y en casi todos los eventos en los que participo? Sencillo, porque desde que éramos niños, desde que estábamos en la niñez, había asado y el asado estaba acompañado de cerveza. Los tíos, los primos, los abuelos, los amigos, asado, cerveza, incluso yo recuerdo que hasta se sentaban en las canastas de cerveza. Muchos compraban entonces el petaco de cerveza con la excusa de que para adobar la carne. Y claro, la daban con uno, sobraban 29. Y eso era, y uno lo iba creciendo. Entonces, claro, cuando uno organiza el primer asado, insisto, me encanta cómo funciona el cerebro. Pues entonces, ¿cómo funciona el cerebro cuando una persona va a hacer el asado y va a la tienda, al supermercado, a comprar lo que tiene que comprar? Pues llega y va a su hipocampo, a la memoria. Y dice, necesito carnecita, papita, tan. Y de hecho usted empieza a comprar lo que para usted es normal que debe tener un asado. ¿Y qué es lo normal que debe tener el asado? Lo que usted estuvo viviendo. Y claro, cuando piensa en las bebidas, ¿será que su merced piensa en 3 libras de guayaba para hacer jugo de guayaba? No, piensa en cerveza, porque es lo que usted vio. Entonces yo les pregunto, ¿cuál ha sido su influencia normativa para cuando su hija o su hijo haga el primer asado? Champaña, es que con otro. Es que, ok. A veces nos cuestionamos un montón, ¿por qué no pueden estar en una fiesta de 15, 16 o 17 y pasarla bien en la rumba sin tomar? ¿Cuántas veces le has demostrado tú a tu hijo o a tu hija que eres capaz de bailar con tu pareja sin necesidad de tener una copa de vino, de cerveza o de aguardiente encima de la mesa? ¿Es un condicional para poder bailar?
Pues podemos bailar con una arepa de jamón y queso ahí encima, pero culturalmente no lo hacemos. Nosotros para los otros seres humanos no somos lo que pensamos. Nosotros para los otros seres humanos no somos lo que sentimos. Nosotros para los otros seres humanos incluso no somos lo que decimos. Nosotros para los otros seres humanos somos lo que hacemos. A ti estoy seguro, o bueno, no sé si seguro, pero tal vez algunas personas aquí encontraron a alguien en su vida que les dijo: te amo, te amo, te amo, te amo resto, te amo, eres mi vida, te amo, y usted tal vez nunca lo sintió. Pero tal vez conoció a alguien que no le decía te amo todo el tiempo, pero usted sabía o sabe que esa persona te ama. Porque las palabras se las lleva el viento, las actitudes y los comportamientos, uno los toma y valen un montón. Si tú le dices, te digo, mi amor, pero ¿por qué no puedes bailar, ir a una fiesta sin tomarte algo? ¿Cuántas veces lo hemos demostrado? Y yo con esto no quiero decir, de ahora en adelante entonces no pueden tomar, no. Pero sí podemos hacer una serie de ejercicios y quiero que los cuestionemos. Miren, piensen en lo siguiente. Miren, la influencia normativa es tan poderosa que, supongamos que aquí en el colegio dicen, listo Leo, chévere, hagamos, ¿sabe qué? Hagamos 20 sesiones con cada grupo para que estos pelados salgan con maestría en neurociencias. Y empezamos a trabajar con ellos. Y casi que salen, los convencemos. Todos quedan así, con las manos, listo. Y entonces salen convencidos de que no van a tomar. Pero entonces Juan, de grado séptimo, sale convencido de que no va a tomar. Y el domingo, hoy sábado, hay asado donde el abuelo. Y el abuelito hace el asado. Y entonces el abuelo, cuando ve a su nieto, le dice: bueno, papito, están los 13 años, mijo. ¿Polita o miedo, papito? Y el peladito le dice: no, abuelito, no. Abuelito, el lóbulo frontal se está desarrollando, abuelito. La mielinización, los potenciales de acción, la toma de decisiones es importante, abuelito. Y el abuelo lo mira y le dice: chino pendejo, tengo 91, yo tomo desde los 10 y míreme. ¿En serio no me va a recibir? Yo les pregunto, ¿quién tiene una mayor influencia afectiva en la vida de Juanito? ¿Yo, un desconocido, 50 horas de trabajo con él o 15 minutos con el abuelo? Son más poderosas las acciones que ustedes hacen en casa que las que hacen en el colegio. Total. Así ellos ya están en la adolescencia, séptimo, octavo y noveno, y les levanten los hombros, les digan: me importa 5. Ustedes son la influencia más importante para ellos. Total. ¿Y cómo podemos modificar esto? Bueno, voy a dejar una serie de ideas, ya está en cada uno, si lo practica o no. Tranquilas, tranquilos. Para quienes consumen alcohol no les voy a decir dejen de tomar. ¿Listo? Entonces, bueno, listo. ¿Qué podemos hacer? 1, rompamos asociaciones. ¿Cómo así romper asociaciones, Leo? ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan? O sea, si siempre asado es cerveza, asado, cerveza, se construye un condicional. Fracturémoslo, háganlo a propósito. Si usted hace 10 asados al año, haga 3, o sea, no estoy diciendo los 10, haga 3 en donde no haya cerveza. Yo sé que esto que estoy diciendo es una tarea titánica. ¿Por qué? Pero hágalo, incluso póngalo en práctica, si usted, o piense en aquello que usted ha asociado un montón. Pizza, cena, no sé, con lo que usted haya hecho la asociación. Entonces pongo el ejemplo de asado. Entonces hágase el asado y dígale, bueno, haga el asado, bitácora de cómo hacer un asado sin cerveza. Primero, lista de invitados. Hagamos un asado bien epidemiológico, bien salubrista. Recordemos con quiénes se iniciaba el consumo. ¿Lo recuerdan? ¿Quiénes eran los primeros? No. Antes de los abuelos, ¿quiénes estaban? Papás. Segundos, abuelos. Después de los abuelos, tíos, primos. Miren, ya está la lista de invitados. Todos los factores de riesgo. Los invita. Vamos a hacer un asadito, no sé qué. Segundo, la llamada al asado. Te invito a un asado el sábado, 3 de la tarde, chévere, no sé qué. Entonces se van a decir, ¿qué llevo? Se le diga, se le va a decir, todo está cubierto.
Si quiere, traiga comida. Traiga la carne, el choricito. Pero las bebidas, no, las bebidas ya todas están cubiertas. 3. Manejo de la frustración de los invitados. Entonces, cuando llegan, y llegan está haciendo un montón de sol, 3 de la tarde, no falta que le digan, si me tomo, ¿qué? Tengo una sed. Usted le va a decir, bueno, hay soda, limonada, jugo de guayaba, no sé, usted verá. Obviamente en ese momento te van a juzgar un montón. Pero si usted no tenía plata, mejor no hubiera hecho nada, porque no avisó. Espéreme que yo tengo media botellita de whisky en el carro, ya la traigo. Y en ese momento, pues como somos familiares, invite a aquellos que además son como buena onda y panas. Dígale, parce, mire, yo sé que es fregado. Para mí también, si usted, por ejemplo, para usted es fregado, le dice, para mí también es fregado. Pero yo quiero poner en práctica algo a ver qué pasa. Y usted pone las manos así, imagínese. Y les explica esta vuelta. Y entonces nosotros somos una influencia re poderosa para estos chinos. Demostrémosles con acciones que podemos hacer este asado sin cerveza. Yo también tengo ganas de tomar esta limonada, ya me sabe a cacho. Pero demostrémosles. Los que van a estar sufriendo, se los aseguro, son los adultos. Los pelados están allá y si no están tomando cerveza. Ellos simplemente les llama la atención. Y usted sigue ahí. Y bueno, puede que después haga asado con cerveza. Después hace otra vez sin cerveza. Eso genera algo interesantísimo. Y es que se rompe la asociación. Porque entonces en el cerebro de ellos, de ellas, ya asado no significa sí o sí cerveza, sino significa ¿qué? Pues sí puede significar cerveza, pero además significa soda, pero además significa agua, pero además significa limonada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Usted no le está eliminando que existen bebidas alcohólicas, porque tampoco lo estamos metiendo en esa esfera de cristal, pero les está demostrando que además de, hay otro tipo de bebidas, y le rompe ese condicional. Ejemplo, lo mismo, si tú puedes hoy, tarea de pareja, bailar, y usted llega y baila con su pareja sin necesidad de tener la copa de licor, puede que a los 20 días bailen y ya hay licor. Eso rompe asociaciones. Si al menos una de las fechas de fin de año, miren que yo no les estoy diciendo siempre, rompan las asociaciones. Se los aseguro que eso es mucho más efectivo que decirles, dino a las drogas, dino al alcohol. En práctica. Y esta vaina de la influencia normativa sirve para todo. Leo, ¿cómo hago para que mi hija, mi hijo aprenda a decir que no? Demuéstreselo. ¿Cuántas veces usted ha ido a una fiesta en donde le dicen, ¿qué Leo? Una pola. Y uno, no, estoy tomando antibióticos. Ah, pero eso no pasa nada. ¿Ustedes no se han dado cuenta que a la gente le gusta tener mucha presión? Y uno, no, pero es que estoy tomando antibióticos. No, en ese momento se transforman como en médicos internistas. Y le dicen a uno, no, pero eso no pasa. Solamente se suspende el efecto. Eso no es verdad. Usted puede estar tomando medicamentos, tiene una carga hepática elevada, o sea, su hígado ya está vuelto miércoles por tomar medicamentos. Y usted le manda alcohol, aumenta la probabilidad de sufrir cirrosis. Es por eso. ¿Sí? O sea, no le crea a otra persona. Y uno, no, yo no quiero. Ay, pero mire, si hasta los muertos toman, ¿usted cómo no va a tomar? Tome, tome. Y en eso, y usted seguramente está ahí con su hijo, con su hija. Y él está mirando. Y a veces es tanta la presión que dice, bueno, ya no joda tanto. ¿Qué aprendió? Que ante la presión después de 25 minutos uno dice que sí. Demuéstrale cómo te mantienes. Demuéstrale las estrategias que tú utilizas. Y esas son las que seguramente va a replicar. Para aquellos papás de bachillerato, incluso los de primaria. No puedes ir a la fiesta de Juanita por alguna razón. En ese momento va a venir una presión gigantesca, ¿o no? Ay, mamá, pero mira, tú eres la mejor mamá del mundo, después vas a ser la peor mamá del mundo. Mantente en el no. Demuéstrale que representa un no. Pero si después de la media hora el no empieza a transformarse en un sí, allí es la influencia normativa. Miren, para no alargar el cuento acá, mi primer consumo de alcohol se debió a dos cosas. Tenía 14 años, estaba en Cúcuta, toda mi familia es de Cúcuta, 37, 38 grados centígrados, y decidí jugar un partido de fútbol a eso del mediodía. Tenía muchísima sed, pero resulta que desde que yo estaba pequeño, mi papá, yo nunca lo vi tomarse un solo trago, mi papá era totalmente abstemio, pero mi mamá se tomaba los tragos de vez en cuando, o de vez en cuando se los toma. Pero entonces, a veces mi mamá decía esto,
no hay nada más rico para la sed que una cerveza helada. No me lo decía a mí, a veces a mis tías, a los primos, no sé qué, y uno ahí escuchando, ok, desde pequeño, bien, listo. Y entonces ese día tenía muchísima sed. Llego a la cocina de la casa de mi hermana, abro la nevera, no había agua, no había soda, no había jugos, pero había una lata de cerveza y además estaba debajo de la luz de la nevera, caía la gota. Y en ese momento llega la frase de mi mamá: no hay nada más rico para la sed que una cerveza helada. Pues es como blanco es la gallina, lo pone y frito se come, obvio. Un factor de riesgo de influencia normativa y otro de disponibilidad. Tal papayazo, la abro, la tomo y estaba con 3 amigos más y les digo: es que no hay nada más rico para la sed que una cerveza helada. O sea, no solamente fue mi factor de riesgo, sino el factor de riesgo de 3 amigos más. A veces sin querer terminamos siendo esa influencia normativa. Entonces invitarlas a, rómpanla, fractúrenla. Y piensen en ejemplos prácticos. Yo a veces acompaño a algunas familias, nunca atiendo jóvenes, pero a veces acompaño a familias. Mi papá me consultaba porque el chico ya estaba en un tema de abuso, casi que de dependencia. Yo le decía: rompa usted, pues empiece a romper esas asociaciones. Me decía: Leo, va a ser jodido, pero ya sé con qué le voy a hacer. Yo: ¿con qué? Cabalgata. ¿Cabalgata va acompañada de qué? Aguardiente. Y empezó a hacer el ejercicio. Era una familia además que tenía modos y entonces me dijo: no, van a irse de viaje de excursión. Voy a hacerme 2 viajes previos a una ciudad playa y demostrar en la playa que podemos estar en la playa sin cóctel, sin ta. Ese tipo de ejercicios pueden ser prácticos. En otra escuela de padres, en un colegio dicté 2 conferencias un viernes y la siguiente el otro viernes. En la primera hablé de esto, la segunda hablé de otra vuelta. Y me acuerdo que en la primera hablé esta vaina y bueno, o en la segunda, cuando terminé la segunda conferencia, se me acerca una pareja. Me dice: Leo, nos jodiste los viernes. Y yo: ¿por qué? Porque nosotros teníamos un ritual familiar, comer pizza todos los viernes, pero mi pareja y yo, esposo y yo, pedíamos ¿qué? Cerveza. Mi hija pues cualquier otra cosa, pero siempre eso era de viernes. Y pues nosotros salimos de tu conferencia y íbamos a comer pizza y pues nos hablas de esta vuelta. ¿Qué hicimos? Pedimos la pizza y cuando pidieron de tomar, ¿qué pedimos? Agua. Y yo: ¿y qué pasó? No, pues mi hija se sorprendió. Dijo: ¿van a tomar agua? Y yo: sí. Y bueno, ¿ustedes qué dijeron? No, pues lo que usted dijo. Mi amor, pizza no significa sí o sí cerveza. Y yo: bueno, ¿y cómo les pareció? Horrible esa vaina. No, una pizza con agua, yo no sé dónde le encuentran la gracia a esa vuelta. ¿Y qué? No, pues la verdad, le confesamos que incluso cuando llegamos a la casa, ella se fue a dormir y mi esposa y yo nos tomamos una cerveza. Pero ese ejercicio práctico que hicieron en el restaurante fue muy poderoso. Y ya para cerrar, porque creo que ya me pasé de tiempo, todos están así, sí. En el año 2016, se evaluó, cuando se hizo el estudio de consumo en el Ministerio de Justicia, lo evaluaron o lo relacionaron con algo llamado involucramiento parental. ¿Qué es el involucramiento parental? ¿Qué tan involucrado estás tú en la vida de tu hija, de tu hijo? Por ejemplo, esto que ustedes están haciendo hoy acá, un sábado, madrugar, el tráfico, esta vuelta, miren, se las aplaudo muchísimo, porque eso es involucramiento parental. ¿Sí? Sí. Y entonces, pero también hay otras cosas, saber dónde está tu hijo, quiénes son los amigos de tu hija, los números telefónicos de los amigos de tus hijos, si está enamorada o no, si por ejemplo, qué juegos le gusta, qué juegos no le gusta, cuando se conecta en el celular, sé qué está haciendo tal vez o no, bueno, yo sé que eso depende mucho de la edad, pero encontrar algo muy poderoso y es, esto que ustedes ven aquí, esto que ustedes ven acá, no, seguramente no alcanzan a ver, pero dice 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 7. Esto es el puntaje de una prueba que le aplicaban a los chicos entre 2 y 17 y evaluaba el involucramiento parental. Entre más alto, los chicos que sacaban 7 es porque tenían papás súper involucrados. Los que sacaban 0 es porque tenían papás ¿qué? Nada involucrados. Y estos son puntajes intermedios. Esto de acá es la prevalencia de consumo, o sea, porcentaje de consumo de cualquier sustancia. Y estas líneas es la relación
entre el involucramiento y el consumo, para que me entiendan. Esos son los que tienen papás muy involucrados. ¿Cuál es el consumo de ellos? Si yo hago esto, es básicamente 3.4%, es decir, el 3.4% de chicos que tienen papás involucrados han consumido alguna sustancia al menos una vez en la vida. Pero los que tenían papás poco involucrados, el porcentaje era del 33%. Y miren cómo el consumo va aumentando a medida que los papás están menos involucrados. Es decir, un gran factor protector. Miren, estoy hablando de factores. Reduzcan la influencia normativa favorable y factor protector. En el año 2016 se encontró esta relación y se encontró algo. Uno de los principales factores protectores en la prevención del consumo de sustancias es que tú estés involucrado en la vida de tu hijo, compartas en la vida de él, de ella. Y eso fue tan impactante que ahí sí Salud dijo, oiga, venga, bueno, ahí sí Salud no, Salud ya había dicho, pero dijo, venga, ¿será que esta vaina también pasa con depresión, con ansiedad, con ideación suicida, con cutting, con bullying? Y encontraron básicamente las mismas relaciones. Es decir, no hay que decirles de no a las drogas a veces, sino involucrarnos más en la vida de ellos. Y yo entiendo que el involucramiento parental es como esto, es inversamente proporcional a la edad. Claro, otra vez familias de primaria, levanten la mano. Ustedes, por ejemplo, están altamente involucrados. ¿Y alguien aquí de primero, tal vez? ¿Listo? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los amigos de sus hijos? Ustedes me responden, ya. Y si cuando tenían 1, 2 o 3 años y uno les hacía las preguntas, ¿usted sabe quiénes son los amigos de sus hijos? Ustedes respondían, sí, con toda la seguridad. ¿Quiénes son los amigos? Sí, yo sé, soy yo. ¿Con quién está? ¿Con quién comparte? Pero a medida que van creciendo, uno sabe menos. Es más, en este momento los papás de primaria, si tu hijo te dice, ma, Juanita está cumpliendo años, ¿puedo ir? Te dice, sí, pero me llevas. Ellos dicen, me llevas todavía. Me llevas. Y uno, sí, mi amor, yo te llevo. Se alegran. Es más, todavía es primero, segundo. Dicen, pero te quedas. Y uno se queda comiendo galletas con atún, alguna vaina, no sé. Pero cuando ya la amiga no cumple 7, sino 17, vamos a ir a la fiesta de Mariana. No, claro, mi amor, yo te llevo. ¿Me llevas? Y vaya y dígale uno, ¿y será que me puedo quedar en la fiesta comiendo galletas con atún? Obviamente no. Pero es completamente normal. Es completamente normal. O sea, hay cosas que uno va soltando la pita, obviamente. Es natural. Pero el error, el grave error, es creer que ya no necesitan de nosotros. Yo perdí a mi viejo después de todo eso que les conté, hace 3 años. Y hay momentos en donde se los aseguro que quisiera escuchar un consejo de él. Hay momentos en donde lo necesito. Y estoy también seguro que muchos de sus consejos no le haría caso. Pero extraño saber qué piensa. Uno no garantiza de que haga caso. Y quienes han perdido a sus viejos les pasa seguramente lo mismo. Y quienes los tienen, todavía seguramente les preguntan. Y tenemos la edad que tenemos. Y el frontal desarrollado. Haya quedado como haya quedado. Todos, pero ¿a qué voy con esto? Si a veces nosotros los extrañamos y necesitamos de ellos a nuestra edad, ¿qué nos hace pensar? Que porque ya está en 11 y tiene 17 o 18, ya no necesita de mí. Sigue necesitando de nosotros. Sí, esa cena en familia, ese compartir, ese ritual, ese preguntar cómo te fue, amor, así la respuesta sea siempre bien. ¿Y qué pasó de nuevo? Nada. Pero no, yo siento que a veces es mamón, es como, ay, Dios mío, ¿sí? Y entonces por eso tal vez uno a veces se agota de preguntar, ¿qué diablos? Sigámoslo haciendo. Y sigamos haciendo esos espacios. Y miren, ya con esto cierro. Yo sé que a veces esto es tan fregado. Yo sé que esto se va volviendo cada vez más complicado. Ay, creo que aquí no la tengo, pero bueno. Cada vez esto va siendo más complicado, ¿sí? A medida que van creciendo. Que
pues uno debería tener como una serie de estrategias, pucha, bueno, no importa, voy a dejarla aquí. Uno puede hacer una serie de estrategias que tal vez ayuden. Este mensaje para todos, desde primaria hasta bachillerato. Hay algo que se ha encontrado que aumenta un montón el involucramiento parental. Hagan rituales familiares. ¿Cómo rituales? Les voy a contar el mío. Desde que tengo memoria, desde antes, recuerdo por fotografías que mis papás hacían el árbol de Navidad siempre el 6 de diciembre, no el 7, no el 5, el 6. ¿Por qué? Pues porque entonces en mi familia se hacía el tema de las velitas el 7, entonces el 6 tenía que estar armado. Y lo empezaban a armar a las 6 de la tarde, no a las 5, no a las 7, a las 6. Mis papás sacaban el árbol, empezaban a armarlo, mi mamá también se dirigía a la cocina, empezaba a calentar unas hallacas, seguíamos allí haciendo el árbol. Mi papá sacaba un cassette de color blanco, de escalón, y lo colocaba en la casetera. Lado A, lado B, después otra vez lado A, y así. Y escuchábamos escalones y armábamos el árbol, y más o menos sobre las 7:30, 8 de la noche se terminaba de armar el árbol, finalizábamos conectándolas, se encendían las luces, y entonces nos sentábamos a comer esas hallacas, y después nos dirigíamos a la sala y nos quedábamos ahí como pendejos viendo el árbol, una media hora, una hora, ¿sí? Hubo una vez que nos quedamos más, cuando salieron unas luces que tenían música, nos quedamos como 2 horas esa vez, y bueno, y así pasó, y siempre fue. Cuando estaba en la universidad, tercer semestre tal vez, mi mejor amigo me dice: Leo, viene la banda musical que tanto nos gusta, viejo, tenemos que ir. Y yo, obvio, vamos a ir. ¿Dónde es? Se van a presentar en Nemocón, tenemos que estar allá tipo 8 de la noche. ¿Qué día es? El 6 de diciembre. Mierda. Nunca había faltado al ritual familiar. Yo, pero, pucha, ¿será que sí, será que no? Para no alargar el cuento, pues no terminé yendo. No fue una decisión fácil. Ese día le dije a mi papá que por lo menos no colocara escalona, ¿sí? Que pusiéramos otro tipo de música. Y créanme que mientras yo hacía el árbol yo decía: ¿por qué me quedé? O sea, como que no sabía, tenía una disonancia rarísima. Pero bueno, el caso es que estuvo y me lo gocé. Se los juro que sí, es que me lo gustaba un montón, yo no sé por qué. Mis papás se van a vivir a Cúcuta. Independiente, me quedo viendo acá, pero siempre estaba el 6 en Cúcuta. Viajar el 5, viajar el 4 o viajar el mismo 6. Incluso muchas veces que podía la billetera no estar tan bien, cogía transporte terrestre y eran 15 horas viajando, pero la madre, yo llegaba al 6. Y lo hicimos siempre hasta que mi viejo se fue. ¿A qué voy con esto? Es natural que ellos se vayan desprendiendo un poco. Pero si tú tal vez haces rituales familiares en fechas específicas y seguramente va a ganarse esa beca en la Universidad de París, pues probablemente no se devuelva para estar ese día, pero tal vez tengas ese día esa videollamada. Miren, la prevención no es algo mágico. Nosotros somos o los principales factores de riesgo o los principales factores protectores. Y estoy seguro y convencido que por el inmenso amor que tenemos por nuestros hijos, por nuestras hijas, es una tarea fácil convertirnos en factores protectores para que haya mayor bienestar, mayor calidad de vida para ellas y para ellos. Eso es lo que quería compartir con ustedes en la mañana de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Preguntas, quejas, comentarios, ¿no? Listo. Pues no siendo más, que tengan un buen regreso a casa. Si van a hacer un asado, ya saben. Listo, que sea un fin de semana preventivo. Cuídense. Leo, primero, mil gracias por tu charla. A mí me parece que hay asuntos acá que nos ponen a pensar en muchas cosas, nos ponen a pensar en nosotros mismos, en lo que podemos hacer también para cuidar y para hacer estos actos preventivos, pero creo que hay algo que es importante, tiene que ver un poquito con el aviso que hice el día de ayer, de la asistencia es poquita, de una comunidad tan grande. Y yo sí creo que hay cosas que ustedes pueden hacer muy importantes después de haber estado en esta conversación. Una de ellas es utilizar los espacios de comunicación con las otras familias, ¿sí? Y los chats, ¿sí? Y poder hablar en los chats.
de cómo podemos tener más factores preventivos, favorecer disminuir los factores de riesgo y aumentar los factores protectores. Empezar a hablar entre ustedes, padres y madres, de cuáles son esos factores protectores que podemos nosotros tener, ¿sí? Y hablar de eso. Esto es algo que involucra a todas las familias y a la escuela también, tener las conversaciones con nosotros, que haya conversaciones, ahí estuvimos viendo esto, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo favorecemos esto? ¿Cómo transformamos eso que ha sido tan normal? Lo que decía Leo de la cerveza, cuando en el colegio decidimos que en la fiesta del fuego no hubiera cerveza, hubo plantón de papás y mamás que no podían entender y trajeron trago escondido, papás y mamás, para poder tomarse una pola porque el asado, ¿sí? Desde hace 2 años tomamos la decisión consciente de que no hay alcohol en la celebración, que era un ritual de la escuela, que era el almuerzo de 11. Es un ritual que a sus hijos cuando llegan a décimo, todos lo ven desde pequeños, se abre todo, los niños vienen bellamente vestidos y vestidas sus hijos e hijas y decidimos, no, sí implica un lugar de conciencia, decir, no se toma en el almuerzo de 10º y 11 en el colegio. Y sí, claro, hubo como los chinos, pero ¿no? Y este, ¿no? Coctelito, este brindis con esto que no era lo mismo. Sí. Y duró ese malestar segundos, minutos en sus hijos y hijos, porque no tienen toda la historia cultural que tenemos nosotros, donde eso se ha hecho norma. ¿Sí? Están aprendiendo. Y ya el siguiente año que fue ni se percibió como algo que comentar. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer, ganar un poquito de conciencia en esos actos que tenemos que atender y por favor lo que vean que les haya sonado y que les haga sentido de esta conversación, convérsenlo en esos espacios. Convoquen a las familias de sus cursos y díganle, oiga, esto estuvo interesante, me parece que esto es importante, están empezando a salir en 9º, en 8º, ¿sí? Y vamos encontrando los caminos para seguir conversando de esto, porque pues yo el otro día estuve con Leo durante un día entero, es decir, esto da para seguir hablando muchísimo, pero creo que es ponernos muy curiosos e investigar este asunto entre todos e ir conversando cómo podemos hacer esto de la mano el colegio y las familias. Me parece importante que es también algo que hay que hablar de pronto en familia, porque son cosas, pues allá pone Leo también un lugar que es importante, ¿sí? Sí, la tenemos grabada, sí, la vamos a compartir, sí. Y se los digo sinceramente, mi correo de ayer tenía esa intención, sí esperábamos una afluencia mucho más masiva. ¿Que es difícil el tráfico de Bogotá? Sí. Yo vivo en el centro de Bogotá, ¿sí? Y estoy porque, pues sí, ¿qué hacemos? Entonces, hay muchas circunstancias que impiden que la gente pueda venir, yo lo sé. A mí me han llegado los correos diciendo las razones, sí, yo no estoy juzgando moralmente las justificaciones de sí o no, pero esto es un lugar que es fundamental y yo sí creo que la réplica que pueden hacer ustedes en las conversaciones de lo que salieron, después de que el video pueda ser compartido en las familias y lo vean y generar en los espacios de conversación con las otras familias, ¿sí? Hablar de esto es fundamental, ¿sí? Bueno, entonces solamente, agradecer a Leo y a ustedes también por su presencia el día de hoy acá. Una cosa que se me olvidó decir y creo que es muy, muy importante, me recordaste con lo que estabas diciendo, no estén de acuerdo con el consumo de alcohol de sus hijos. Y puede ser bien controversial lo que estoy diciendo. ¿Por qué? A veces desde la buena intención, porque yo sé que es una buena intención, yo sé que todo lo que ustedes hacen lo hacen desde el amor. Pero desde la influencia normativa, cuando tú tomas con tus hijos, el consumo hoy sabemos que la frecuencia y la cantidad aumenta 3 veces más. Exacto. Con mi hijo, y yo sé que parte de una muy buena intención, pero lo que pasa es que recuerda la influencia normativa. Si lo hago pues se normaliza más rápido. Miren,
hace 2 semanas, grado quinto, estaba con grado quinto, estábamos hablando sobre los vapeadores, cigarrillos electrónicos. Y hablábamos de los riesgos. Y un pelado me dice, pero seguro es tan malo. Y yo, ¿por qué? Es que mi mamá me dio a probar un cigarrillo electrónico. Y me dijo, a mí y a mi hermano, y me dijo que era bueno porque lo estaba haciendo con ella y no con los amigos, para que supiera qué es eso. Para él, lo que le generaba como sí, era no lo malo del cigarrillo electrónico, sino si algo es tan malo, porque mi mamá me lo dio. Y es que el alcohol tampoco es bueno. Y yo sé que culturalmente está aceptado, pero a veces pensamos, es que si toma conmigo no lo va a hacer con los amigos. ¿Ustedes creen que cuando llegan a la universidad primer semestre dicen, ¿qué una pola? No, no, yo solamente tomo con mi papá. Hay alguien que tiene que hacer contrapeso. Miren, se los pongo así y doy incluso nombres de industrias. ¿Ustedes creen que la Philip Morris, la British American Tobacco, Bavaria, Diageo, Pernod van a estar en desacuerdo que se venda mucho alcohol? ¿Los influencers que reciben millonadas por hacer publicidad de esto van a estar en desacuerdo? Alguien tiene que estar en desacuerdo. Y no podemos ser solamente nosotros. Por eso aplaudo que en el colegio no se haga eso. ¿Sí? Y está bien, o sea, seguramente cuando esto pasó, pues la gente dice, oiga, pero ¿por qué no? ¿Por qué lo estamos? No, mire, tiene una razón de ser, la influencia normativa. Esto no garantiza de que lo hagan, porque recuerden que prevenir no es garantizar. Pero si usted está en desacuerdo, tampoco va a garantizar de que sus hijos no los hagan. Pero la frecuencia y la cantidad bajan. ¿Por qué? Porque incluso van hasta tener más control para que tú no los veas ebrios y para que no lleguen oliendo tanto a tufo. Pero si tú estás de acuerdo, pues vale huevo con si llego oliendo a tufo. La frecuencia y la cantidad aumentan y por eso es más rápido llegar a dependencia. Con muchos papás de grados 11 y 12 en algunos colegios, cuando ya haya uso de dependencia vengan, empiecen, yo sé que es tarde, pero empiecen a mostrarse en desacuerdo. Y el tema del consumo empieza a bajar. No desaparece por completo, pero empieza a bajar un montón. Yo sé que lo hacemos con una buena intención porque a veces pensamos, mejor que estés acá. Se normaliza más y por eso también es importante, si haces la fiesta, sí, yo sé que tal vez no sea lo más popular, pero la fiesta sin alcohol aguanta un montón para los menores. Cuando yo estaba pelado me acuerdo que estaba en el colegio, un amigo mío, es como si el papá hubiera pasado por una charla de estas, nos sacó como a 4 que habíamos llevado cervezas. Pero lo hizo bien, porque fue además como, el señor tenía modos y nos dijo al conductor, llévelos a cada una de sus casas, y nos regresó. Pero teníamos otro amigo, no era el gran amigo, pero Lucho, el papá de Lucho, cada vez que hacía fiesta, eso era trago para todos. ¿Dónde había más gente? ¿En la fiesta de Lucho o en la de mi amigo Andrés? En la de Lucho estaba llena, era fiesta popular, pero Lucho amigo no era. Pero en la fiesta de Andrés llegábamos siempre los mismos 4 gatos. ¿Quiénes? Los parceros de verdad, los amigos reales. Incluso eso también termina enseñándonos un montón de cosas para la vida. Y ahora sí ya no molesto más.